Bueno, esta mesa con la que vamos a iniciar la parte de la tarde tiene por nombre Formas de lucha y acción política para transformar el Chile actual. Para esta mesa, las preguntas centrales con las cuales se repite, esperamos guiar pero no limitar la discusión, son cuáles han sido las posturas históricas al interior de los movimientos populares sobre las formas de lucha y acción social emancipatoria. ¿Se puede complementar las formas de acción institucionales con las extrainstitucionales? ¿Qué experiencias históricas existen al respecto? ¿Y en qué medida las acciones de violencia callejera o la participación electoral son beneficiosas o importantes para el movimiento popular, tanto táctica como estratégicamente? Para esta mesa vamos a llegar José Ignacio Ponce, profesor de Historia de la Universidad de Valparaíso, integrante del taller de Historia Política, y con el profesor Carlos Pérez, profesor de Estado en Física, que realiza docencia en la Universidad Arci, Universidad de Chile y en la Universidad Católica de Valparaíso, que podemos contar entre su escrito. Bueno, para recordarle a los expositores, tienen 20 minutos para exponer, una media hora de discusión y posteriormente 5 minutos cada uno para poder cerrar las ideas que vayan surgiendo. La mesa la va a comenzar Ignacio. Bueno, voy a entrar de lleno, obviamente agradecer a los asistentes y a quienes están organizando y obviamente al expositor que está acá también, Carlos Pérez. La mesa hace referencia a un tema que ha sido históricamente prioritario dentro de la izquierda y del movimiento popular chileno, que tiene que ver con las formas de acción para transformar una determinada realidad social, ¿ya? Es lo que se denomina como las formas de lucha o la estrategia a seguir para lograr un determinado objetivo. Y ese objetivo, obviamente, para las fuerzas de izquierda y las fuerzas populares, tiene que ver con la toma del poder, por decirlo de algún modo, que fue como la idea que estuvo en el seno de la izquierda e incluso podríamos decir sigue estando como objetivo en determinado momento histórico, como el objetivo prioritario, dado que, como lo vemos hoy día en nuestro presente, aún no se ha podido construir una hegemonía popular o una sociedad distinta. Por tanto, la necesidad de transformar la realidad y obviamente la necesidad de acumular fuerza política y social sigue siendo un tema muy importante y sigue siendo una necesidad para la fuerza popular, ¿ya? Cuando nos referimos obviamente entonces a las formas de lucha, nos estamos refiriendo como al mecanismo o al camino a seguir para lograr ese objetivo político, es decir, acumular fuerza y obviamente tomar el poder, comillas, tomar el poder, ¿ya? Y obviamente contrapesar y también subvertir una hegemonía o una forma de dominación que tiene otra clase, otro bloque dominante en la determinada sociedad, en este caso en la sociedad chilena, ¿ya? Por tanto, hablamos de la forma de lucha o los mecanismos de acción política que tienen los sectores sociales subalternos o los sectores sociales populares para contrarrestar la hegemonía de una clase o de un bloque dominante en particular. Obviamente, dado que estamos en Chile, tenemos que mirarlo, este debate a la luz de lo que ha sido la historia chilena, no tanto porque ello nos vaya a condicionar, sino que también de otra manera tiene que ver con el debate o la experiencia histórica que se ha dado en torno a este tema. En este contexto, obviamente, el momento quizás más importante o relevante tiene que ver con la década de los 60 y los 70, donde se dio este debate de la izquierda chilena con una profundidad o una importancia, dado que era el contexto histórico donde el movimiento popular llegó a una acumulación de fuerzas tal que incluso pudo acceder por la vía legal y también obviamente por la movilización social al gobierno, es decir, pudo llegar al poder ejecutivo dentro de la institucionalidad, comillas, burguesa, y obviamente plantear, como se le denominó en la época, la vía chilena al socialismo, es decir, una vía institucional para transformar la sociedad, ¿ya? En ese momento histórico se dan dos grandes debates, que podríamos representarlo en la tesis de la vía chilena al socialismo, la tesis gradualista y de cierto grado circunscrita a lo institucional para llegar al socialismo, y otra tesis que se articuló de mayor manera hacia el 72-73, que es la tesis del poder popular, que era acompañado de la estrategia de la insurrección popular de masas, por decirlo de algún modo. Es decir, confrontar a la institucionalidad burguesa, que era lo que se proponía en esta segunda óptica, confrontar a la institucionalidad burguesa desde afuera, obviamente teniendo una estrategia político-militar,
con movilización de masas para poder derribar ese Estado y construir un nuevo Estado, un Estado obrero, popular y en algunos casos campesino, ya que fueron los conceptos que se fueron elaborando. Están esas dos grandes tesis, pero a nivel mundial este debate se venía dando incluso, podríamos decirlo, desde los 30, dado que en la década de los 20 se tomó como ejemplo de forma de transformación o de forma de tomar el poder por los sectores populares, en este caso de los trabajadores a nivel mundial, la insurrección de masa, ¿ya? Dado que era el influjo de la insurrección que se había desarrollado en la Unión Soviética y la revolución bolchevique se transformó en una especie de modelo de paradigma, ¿ya? Lo que se empezó a denominar como el método clásico de acceso al poder, ¿ya? Sin embargo, dado el fracaso de muchos de los movimientos insurreccionales durante la década de los 20, y obviamente en el marco del ascenso del fascismo empieza a surgir otra perspectiva de transformar la realidad para frenar al fascismo, es decir, una perspectiva de lucha antifascista que se le empezó a denominar y que se conceptualizó como la lucha de los frentes populares. ¿En qué consistían los frentes populares? En una alianza entre los sectores dominados, explotados, desposeídos, por decirlo de algún modo, que eran principalmente los trabajadores, con un sector progresista de la burguesía a escala mundial, ¿ya? Esa idea, que si bien en un momento parecía solamente una lucha antifascista, se empezó a extender en el tiempo y se empezó a proyectar. Y una de las mayores elaboraciones desde una perspectiva socialista cristalizó en la vía chilena al socialismo, ¿ya? Es decir, tener una alianza amplia de clases con hegemonía de la clase trabajadora y acceder al poder o acumular fuerza y acceder al poder a través de la vía institucional, ¿ya? Por eso la importancia que tuvo en su momento histórico la vía chilena al socialismo y la irradiación, y por qué todos miraban a Chile como este ejemplo o esta posibilidad de que los trabajadores puedan transformar la realidad desde el Estado, comillas, burgués, ¿ya? Y ahí podríamos decir, se articulan con fuerza el debate sobre las vías de la revolución. Cuestión que estuvo en boga, principalmente por la Revolución Cubana, después por lo que decía el caso chileno, cómo se podía transformar la realidad. Habían dos caminos, siempre se ejemplificaba que había dos caminos que eran relativamente contrapuestos, ¿ya? Muy pocas veces se trató de hacer una síntesis entre ambos, que yo creo que esa síntesis solamente se pudo dar con posterioridad, que él lo puede tratar de esbozar un poco más adelante. En torno a esta discusión, en torno a las vías tácticas para acceder al poder, de otra manera, dado el contexto histórico, el contexto de la intelectualidad marxista o revolucionaria en la época, cada una de las vías tomó un carácter casi religioso, por decirlo de alguna manera. Había una vía correcta y había una vía incorrecta, y cada una de las fuerzas populares se posicionaban en torno a una de esas vías, y en ese marco, creo yo, se desarrolló una política relativamente dogmática, obviamente laica, no creyente en la religión, pero sí una dogmatización de las vías. Es decir, o era solamente la vía pacífica e institucional la forma para llegar en Chile a tomar el poder, o era solamente la vía institucional. Y por eso el gran debate que hay entre el MIR, los socialistas y los comunistas y sectores, otros sectores de la izquierda, ¿ya? Yo creo que esas son un poco las experiencias históricas. Esto, tras la derrota de la Unidad Popular, obviamente la vía pacífica institucional sufrió un grado de descrédito bastante importante, lo que se comenzó a fortalecer esta tesis de las vías insurreccionales de masa. Cuestión que también tiene otro apoyo con la revolución sandinista, que es otra de las revoluciones con perspectiva al menos antiimperialista y anticapitalista en su primer momento en el continente latinoamericano, ¿ya? Junto con otra oleada de movimientos principalmente antidictatoriales y de cierto grado antiimperialistas que se dan en el tercer mundo, en Medio Oriente, ¿ya? Es decir, en todos los países, comillas, subdesarrollados, se da una lógica donde las perspectivas insurreccionales de masa cobraban cierto grado de relevancia. Ahora bien, quizás para la izquierda actual cobra mucha importancia nuevamente el tema de la vía pacífica, o las vías, más que vía pacífica, las vías institucionales para acumular fuerza y transformar la realidad, con el ascenso, obviamente, de Hugo Chávez en Venezuela al poder.
Y por tanto, obviamente hoy día vuelven a estar en debate estas dos posturas, no solamente en Chile, sino que a escala mundial, ¿ya? Y uno de los debates que también circundaban en torno a la discusión ayer entre el socialismo y democracia, si se puede a través de la profundización democrática de la institucionalidad actual hacia un tensionamiento radical que permita a los sectores populares generar una hegemonía y obviamente comenzar una serie de transformaciones que apunten al socialismo, ¿ya? Vuelve a estar en ese debate. Yo creo que hoy día también la realidad chilena actual se da de una manera quizá más sofisticada, pero también quizás no tan ambiciosa como en otros casos, este mismo debate. Por ejemplo, en la discusión en torno al yo no voto, o al yo no presto el voto, o si participaba en algún programa de institucionalidad. E incluso dentro del mismo movimiento estudiantil hubo esa discusión en torno a si, por ejemplo, plantear un plebiscito por la educación, en qué medida ese plebiscito es funcional a la institucionalidad actual o no. O si parlamentarizamos o no el conflicto estudiantil y la resolución de esa discusión, ¿ya? Y por tanto se sigue reproduciendo en algún sentido ese debate. Por lo mismo que cobra la importancia y creemos que la necesidad de debatirlo ahora, ¿ya? Con respecto a tomar una postura con respecto a esto, yo creo que en la historia, por tanto, lo que he tratado de recapitular de manera muy sintética, los procesos de emancipación o los procesos de transformación social en una perspectiva popular, no hay una ley histórica. Se ha demostrado, creo yo, en términos de si hay una vía que históricamente nos va a llevar a la toma del poder o no. Que si hay una vía exclusiva y que es la única correcta, como a través de la cual nosotros vamos a llegar a acceder al poder y a transformar la sociedad. Lo podemos ver en la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, la Revolución Nicaragüense, a la cual hacía referencia hace un rato, que plantearon la posibilidad de que los sectores populares accedieran al poder a través de la vía insurreccional, pero como les decía, tanto con el proceso de la unidad popular, pero también fundamentalmente con el proceso de la revolución bolivariana, también se abre la vía a través de los espacios institucionales a ir transformándolos desde adentro, radicalizándolos y obviamente poniendo como posibilidad la transformación social. Eso me lleva a una conclusión de que los procesos exitosos en este sentido no necesariamente pasan por la vía insurreccional o por la vía electoral, ¿ya? Por tanto, ¿qué podríamos decir? ¿Cuáles pueden ser algunas características de los procesos exitosos para avanzar en la construcción de una hegemonía popular? En cuanto a esto, podríamos decir lo siguiente. Todos los movimientos exitosos, creo yo, han tenido un carácter de masa. A diferencia de lo que se creía en un momento histórico, que eran determinadas vanguardias que podían tomarse el poder, de otra manera, cada uno de los procesos exitosos ha generado una articulación entre organizaciones políticas que le dan una vertebralidad a esos movimientos, que le impulsan, que le dan direccionalidad, que obviamente impulsan la organización social, pero que hay un fuerte contenido de masa. Es decir, son miles de millones de personas las que se movilizan para contrarrestar la hegemonía de una clase o de un bloque dominante, ¿ya? Más que si es por la vía institucional o que si es la vía insurreccional. Por eso hacía referencia a la tesis de la vía insurreccional de masa. Las vías insurreccionales de Cuba, de la Revolución Rusa, tienen que ver con que, si bien parten desde afuera de la institucionalidad, lo importante es que esa perspectiva de lucha cuente con el apoyo de las masas, que esté acorde al estado de ánimo de las masas en un momento histórico determinado, ¿ya? Y como les decía recién, está este carácter de masa, pero también está este carácter que existe una organización política, sea un frente político, sea un partido, sea incluso movimientos sociales que encabecen una lucha de masa con perspectiva popular, que sepan articular un programa y obviamente un proyecto histórico que le dé sentido y que le dé perspectiva de transformación social radical a ese programa histórico, ¿ya? Que haya una síntesis entre movimiento de masa y organización política popular, ¿ya? Y que en base a la construcción de ese proyecto histórico articule un sujeto, que no necesariamente va a ser un sujeto interpelado por la identidad de los trabajadores, es decir, los trabajadores son los realmente revolucionarios, ¿ya? Si está en términos objetivos de las relaciones de producción, nosotros lo que tenemos que superar obviamente son las relaciones capitalistas de producción, pero no necesariamente la construcción de un programa va a hacer énfasis desde un inicio en la necesidad de superar esas relaciones de producción y que sea encabezada por los trabajadores, ¿ya?
Puede ser, por ejemplo, en el caso boliviano, que hoy día se establece como el principal sujeto, el sujeto indígena, ¿ya? Y se genera una identidad que interpela a la gran mayoría de la sociedad para moverse, para movilizarse en torno a ese proyecto histórico que están impulsando. E incluso podríamos decir los caracteres nacionalistas de la Revolución Cubana, los elementos nacionalistas que hay dentro de la interpelación a las masas, o también en el caso de la Revolución Bolivariana. Hay fuertes elementos nacionalistas que hacen que las masas se movilicen en torno a un proyecto que tiene medidas programáticas específicas, por ejemplo, asambleas constituyentes, no sé, reforma agraria, en fin, que hace que la masa popular o que los sectores populares se movilicen en torno a ese proyecto, ¿ya? Construyen un sujeto, una identidad que genera esa movilización de masa a la que se da referencia hace un momento. Y por otro lado, que las organizaciones y el movimiento de masa prevén la posibilidad de diversos escenarios de lucha, ¿ya? No solo en la lucha político-electoral o institucional, sino que también en la movilización social de masa. Y también, y quizá una de las principales formas de lucha dentro de la articulación de un movimiento popular, tiene que ver con lo que se llama el debate de la idea. Y por tanto una lucha en torno a lo cultural, ¿ya? Como decía Ángelo ayer en una de las mesas de discusión, la disputa por el sentido común para transformarlo, subvertirlo y obviamente radicalizarlo y generar una nueva hegemonía de los sectores populares, ¿ya? Una nueva concepción de mundo. Por tanto, pasa al menos por esos tres campos la lucha social, pero también hay un cuarto campo que quizá uno de los más importantes y que a lo que hacía referencia en un primer momento, que en cierto grado la izquierda tradicional chilena la ha dejado de lado, o que no ha tenido una importancia tal como la lucha electoral, que tiene que ver con la faceta político-militar de una transformación social. Aunque querámoslo o no, las clases dominantes, el bloque dominante en un determinado momento histórico no va a soltar su poder social y político de una manera simple, y que por tanto todos los procesos de lucha exitosos que se han dado han sabido enfrentar el problema político-militar de una manera. Han tenido por tanto una política militar que no tiene que ver con que tengan un brazo armado que esté enfrentando al brazo armado de la burguesía, que sería el ejército, ¿ya? Sino que tiene que ver con una política ideológica, por un lado, de preparar al pueblo para enfrentar los momentos de tensión radical de la lucha social, es decir, los momentos de algidez máxima de la lucha de clases, pero también con una política que lleve a la desintegración, por decirlo de alguna manera, de un ejército y obviamente provoque la crisis de un estado histórico determinado, ¿ya? Es decir, también hay una forma de generarle, puede ser miedo a los militares, porque hay una cantidad de masa social movilizada que impide que esos militares salgan a repartir tunazo a toda la gente que está en la calle, por decirlo de alguna manera coloquial, ¿ya? Eso elemento importante, un problema político-ideológico principalmente, que tiene que ver también con que en casos históricos se han dado que la desintegración del ejército se ha dado con el paso de un sector del ejército hacia las filas del campo popular, ¿ya? Obviamente también se ha dado con con que el pueblo se ha podido armar en determinadas circunstancias históricas. La Revolución Rusa también se da porque el ejército no estaba concentrado en un solo aparato, sino que producto de la Primera Guerra Mundial el pueblo había tenido que armarse para que Rusia enfrentara la guerra. En fin, esos son los distintos elementos que se dan, ¿ya? Y que por tanto, y aquí voy a tratar de pasar y esbozar algunos elementos de la tercera pregunta, tiene que ver con que en qué medida las acciones de violencia callejera, y todo, desde la violencia callejera hasta la participación institucional, pueden ser beneficiosos para la transformación social, ¿ya? Y eso tiene que ver con cuestiones tácticas y estratégicas, ¿ya? A ver, bueno, voy a hacer una cita breve con respecto a lo que consigo con el Estado, que es quizás el núcleo de poder de las sociedades contemporáneas y que es lo que está en disputa, ¿ya? De una otra manera, una definición del Estado puede ser que el Estado es una relación y un conjunto de estructuras que es un resultado de la lucha política. El Estado es un campo de lucha, pero también una forma de lucha política, a la vez que se pretende que sea forma de unificación de territorios y poblaciones divididas por criterios de propiedad,
poder político y cultural. Es decir, en una sociedad que está profundamente dividida por distintos actores sociales, obviamente en el marco del capitalismo, existe una estructura que es el Estado, que trata de unificarla territorial y culturalmente, pero que también el Estado, dado el trayecto histórico que ha tenido la conformación del Estado, ha sido un campo de lucha y ha sido también la cristalización o la materialización de la lucha en un momento histórico determinado. Por ejemplo, la creación del Estado que hoy día es vigente en Chile es fruto de la derrota de los sectores populares que se da entre el 73 y el 80. ¿Qué hace el gran empresariado, la dictadura militar? Construye una institucionalidad que le implanta en ese momento histórico y que obviamente genera las condiciones de que el campo popular no pueda o tenga una serie de obstáculos para acumular fuerza social y política, ¿ya? Por tanto, el Estado es un espacio de lucha, pero también es una estructura y una forma de lucha que tiene la burguesía, obviamente, para dominar a la sociedad, ¿ya? Ahora bien, como les decía recién, el proceso de democratización que se ha dado en torno al Estado o de ampliación de los espacios de participación obedece a una serie de conquistas históricas de los sectores populares, ¿ya? Si uno mira la historia de la clase dominante cuando instala el capitalismo, hace las revoluciones burguesas del siglo XVIII y XIX, si bien la hace levantando la bandera de la libertad, la igualdad y la fraternidad, al otro día que se toman el poder, por ponerlo de una manera caricaturesca, empiezan a coartar cualquier posibilidad de participación de los otros sectores sociales, ¿ya? Y empiezan a articular una dictadura de clase, ¿ya? Una dictadura mucho más fuerte en torno a la relación con otros sectores sociales. Sin embargo, durante el siglo XIX y el siglo XX han sido los sectores populares, primero movimientos feministas, movimientos indígenas, movimientos campesinos y obviamente movimientos de trabajadores que han ido generando y empujando una serie de transformaciones que han permitido integrarlo al desarrollo político del Estado, ¿ya? Obviamente en detrimento de lo que podríamos decir una facción o un pensamiento ideológico más duro de las clases dominantes, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Chile, yo creo que los Luxig, los Mates estarían orgullosos. Lo que más les gustaría sería que aquí existiera una dictadura social y política, ¿ya? Pero, dado que esa dictadura, como fue la de Pinochet, despertó un movimiento de masas que en un momento llegó incluso en cierto grado a cuestionar el modelo social que se había y político que se había implementado durante la dictadura, prefieren ampliar cierto grado de participación, obviamente hasta que no toquen sus intereses de clase fundamentales, ¿ya? Bueno, para ir cerrando y dejar quizás los últimos elementos para el debate, yo creo que por un lado los sectores sociales populares no podemos rechazar de forma dogmática y taxativa o la perspectiva insurreccional de acción política o la perspectiva institucional. Por un motivo, primero lo institucional, que tiene que ver con lo que explicaba recién, que las conquistas de participación y de ampliación democrática son conquistas del movimiento popular, y eso creo que a nivel histórico no se puede negar, ¿ya? Que también son paralelamente sesiones de las clases dominantes, ¿ya? Pero tampoco se puede caer de otra manera, quizá en el error que se cayó durante los 70 dentro de la izquierda, de carecer de una política que prevea la situación de tensiones máximas de los conflictos de clase, es decir, la carencia de una política militar en su complejidad, ¿ya? La política militar, que si pudiéramos esbozarla, la que tuvo el movimiento popular en los 70, se basaba en la creencia de que existía un sector militar constitucionalista y que por tanto el sector constitucional apoyaría el proyecto popular que estaba en el marco de la institucionalidad, porque eran fieles a la institucionalidad, eran fieles a la Constitución. Yo creo que ahí había un error profundo que obviamente no nos debe llevar a dogmatizar y obviamente a sacralizar la idea de la perspectiva insurreccional de masa. Los procesos históricos tienen que ver con la carga, por un lado, histórico-cultural del movimiento popular y con la direccionalidad de un movimiento o de las organizaciones políticos sociales a las cuales hacía referencia hace un rato, ¿ya? Y creo que en el caso chileno, una de las vertientes que ha coartado las perspectivas insurreccionales y militares de masa tiene que ver con que, de otra manera, nuestra cultura y generalmente las generaciones
sociales anteriores, ha pesado una especie de republicanismo donde para la gran mayoría de la masa es legítimo participar dentro de la institucionalidad, producto de lo que les explicaba hace un rato, esta tradición de lucha que ellos ven que las conquistas democráticas, los espacios de participación son frutos de sus luchas, ¿ya? Pero tampoco, como decía hace un rato, podemos caer en la ingenuidad de que solamente va a ser ese campo de lucha, sino que va a ser una variedad de campos de lucha que van a ir desde lo institucional, desde lo político, desde lo económico y también, y quizá uno de los principales campos que tiene que ver el campo comunicacional y cultural. Eso. Dejamos ahora con el profesor Carlos Pérez. En primer lugar, agradecer a los compañeros de la Unión Nacional Estudiantil de la Universidad Popular de Valparaíso que me invitaron, a las otras organizaciones. Yo voy a hablar más sobre el presente, sobre el futuro. Suscribo casi completamente el análisis que hace el compañero Ponce, entonces ya me salvó, no me voy a detener en esas cosas. Yo creo que la cuestión de fondo es que el capitalismo ha cambiado, las formas de dominación han cambiado. La sociedad capitalista, como todo, tiene una historia. Hay modos de acumulación capitalista que son consistentes con formas de dominación bien determinadas. Voy a resumirlo, y es un largo tema. No podemos oponernos al capitalismo post-fordista con los razonamientos políticos que fueron creados para oponerse al capitalismo fordista. Voy a decirlo también en resumen de otra manera: no podemos oponernos en bloque a una sociedad que nos domina en red. Tenemos que pensar en una red opositora que esté a la altura de la sofisticación de las formas de dominación contemporánea. Eso obliga de inmediato a pensar en una gran izquierda, una izquierda hecha de muchas izquierdas. Lo he dicho muchas veces, de esta manera lo que necesitamos no es una línea correcta, un partido único, lo que necesitamos es una gran red de opositores congregados bajo un espíritu común. El otro día un estudiante me escribió un correo: profe, ¿qué es ser de izquierda? Sí, ¿qué es ser de izquierda? El primer año de medicina, notable, pingüino, qué sé yo, el 2011 estaba en tercero medio, ahora el primer año de medicina, tengo que hacer un trabajo para ponerle a mis compañeros y yo quiero decir, ¿qué es ser de izquierda? Hoy día es más importante para definirse de izquierda el programa que la doctrina, porque hay muchas doctrinas desde las cuales uno podría llegar a un programa capaz de convocar un espíritu común. Hoy día lo relevante no es ser marxista, y es necesario ser marxista, ser anarquista, y es necesario ser anarquista, ser feminista radical, y cada una de esas cosas son necesarias. Hoy día lo relevante es si desde esas bases doctrinales distintas podemos levantar un programa común con el énfasis que cada una de estos vertientes de pensamiento le da, ¿no es cierto? El problema étnico, el problema de género, el problema de clase, ¿no es cierto? El problema de las instituciones que ponen los anarquistas siempre por delante. Entonces, programa. Hoy día, Chile, ser de izquierda es una cosa extremadamente concreta, y ante los ofertones electorales le dicen, mire, consideramos que es, ¿no es cierto?, un ofrecimiento presidencial concreto, creíble, ¿no? Uno, que se deroguen todas las concesiones mineras, que se declare inconstitucional la ley que permite las concesiones plenas. Noten que para derogar las concesiones mineras no hace falta mayoría parlamentaria, basta con un decreto del ministro de Hacienda. Y entonces, no pueden venir a decirnos, no tenemos mayoría, no hemos tenido mayoría, ¿sí? A declarar inconstitucional la ley
concesiones plenas, bastaría, ¿no es cierto?, con una moción ante el Tribunal Constitucional para que muestren su carácter, a ver si son capaces de reconocerlo, ante el Senado, etc. ¿Sí? Entonces, medidas radicales que no dependen de una mayoría parlamentaria, para que no nos estén con la monserga, etc. Segundo, que el Ejecutivo, el señor Presidente de la República, la señora Presidenta de la República que salga, fuerce un plebiscito presentando ante el Parlamento reformas constitucionales que el Parlamento no está dispuesto, ¿no es cierto?, a aceptar. Hoy día los plebiscitos son posibles en Chile y el Presidente de la República tiene el resorte para provocarlo. Se provoca un plebiscito cuando el Presidente presenta un proyecto, es rechazado, lo vuelve a presentar, es rechazado, entonces el Presidente puede llamar a plebiscito. Nunca han necesitado mayoría parlamentaria para llamar a plebiscito. Los plebiscitos no son vinculantes, pero es obvio que los plebiscitos tienen una fuerza política, ¿no es cierto?, innegable, después de la cual, etc. Es decir, queremos un presidente que fuerce un plebiscito. Además, nosotros trabajaremos la demanda por un plebiscito constitucional, ¿no es cierto?, desde la base social, pero estoy diciendo cuál es el programa, ¿no? ¿Qué es lo que nos ofrece, ¿no es cierto?, Meo? ¿Qué es lo que nos ofrece la señora? ¿Con quién está dispuesto a matricularse Marcel Cló o a matricularse, ¿no es cierto?, Orrego? ¿Sí? En tercer lugar, para terminar con los mecanismos de elusión tributaria, no hace falta una mayoría parlamentaria. Nunca ha hecho falta una mayoría parlamentaria. Lo que hace falta aquí no es que el Congreso apruebe una reforma tributaria, no. Lo que hace falta es que los que tienen que pagar impuestos los paguen. Basta con un decreto del ministro de Hacienda para que los mecanismos que permiten eludir, ¿no?, y derechamente evadir los impuestos, ¿no es cierto?, paguen. Ya tendríamos, ¿no es cierto?, pasaríamos del 0% al 20% en la carga tributaria si los impuestos se pagaran. ¿Se dan cuenta? Que no nos vengan con que no tienen mayoría parlamentaria. En tercer lugar, terminar con el sistema de subvenciones en salud y en educación. Terminar progresivamente, porque hoy día si ustedes retiran todas las subvenciones en educación que a la escoba, ¿no? No, terminar progresiva, pero radicalmente. Basta con un decreto del ministro de Economía para terminar con el sistema de subvenciones. No hace falta mayoría parlamentaria. Y entonces cuando los tipos dicen, oiga, ¿qué es de izquierda? Primero, programa, y enseguida el emplazamiento para que la clase política no se escude, ¿no es cierto?, detrás del empate que ellos mismos crearon a propósito y que quieren mantener a propósito. Entonces, ¿qué es de izquierda? El programa. Uno puede llegar a esa conclusión radical desde varias perspectivas distintas. Pero enseguida, el problema clásico, ¿no es cierto?, para la izquierda, es el problema de la reforma y la revolución, ¿no? Es necesario para una izquierda diversa, para una gran izquierda, terminar con la discusión idiota sobre reforma y revolución. Hay que pensar que la diferencia entre reforma y revolución no es la diferencia de una alternativa, sino de alcance. Todos los reformistas, todos los revolucionarios deberían ser como mínimo reformistas. El problema, la distinción entre los revolucionarios y los reformistas es hasta dónde quieren llegar con las reformas. Y noten que cuando uno lo piensa en esa perspectiva, ¿no?, una reforma como hacer reales los impuestos que hay que pagar es revolucionaria. Bueno, no sé si se dan cuenta que las medidas que acabo de enumerar son motivo de golpe de Estado, cada una de ellas. ¿Se dan cuenta? Y entonces y son perfectamente reformas, no estamos echando abajo al capitalismo, pero los gallos no están dispuestos a entregar ni un peso. Y entonces cuando nosotros decimos que el Estado tiene que potenciar su propio sistema educacional y terminar con el sistema de subvenciones, son capaces de sacar los milicos a la calle. ¿Se dan cuenta? La radicalidad de las reformas establece una continuidad con la perspectiva revolucionaria si tenemos, ¿no es cierto?, un horizonte estratégico claro. Por otro lado, justamente el punto es ese, un horizonte estratégico. Uno tiene que ser capaz de decir qué modelo de sociedad quiere. Eso hacían los anarquistas en el siglo XIX, eso hacían los bolcheviques en 1917. Señora, señor, ¿no es cierto?, niñito, lo que queremos es tal cosa. ¿Sí? Lo que queremos es que no haya lucha de clases, lo que queremos es que la educación sea un derecho, lo que queremos es que la salud sea un derecho, lo que queremos es que todos tengan acceso a la cultura. Un modelo de sociedad que es directamente formulable. Lo que queremos, ¿no es cierto?, es que la gente no sea incentivada a pedir créditos más allá de lo que es capaz de pagar. Lo que queremos es que el consumo se humanice y no sea, ¿no es cierto?, comprar juguetes a costa del endeudamiento. Ese es un modelo de sociedad, una clara perspectiva estratégica. Eso es ganar el sentido común, eso es construir una cultura, ¿no es cierto?, de apoyo a la cultura que tiene que servir como fundamento para cualquier iniciativa política. Pero enseguida, yo creo que la izquierda tiene que abrir el debate sobre la violencia, abrirlo.
no eludirlo. A lo largo del siglo XX, las izquierdas clásicas, sobre todo las izquierdas más parlamentarias, muy bien, la otra ha sido una sinceridad enorme, ¿no? Ha tenido una postura media oportunista respecto de la violencia. ¿Sí? No, somos democráticos, pero cuando tenemos fuerza suficiente, entonces armamos un brazo armado, ¿no es cierto? Visamos el asesinato del presidente de la República. Para después, 5 años después, ir de nuevo a las elecciones, etc. No, aquí hay que abrir el debate, no hay que correrse. Hay que ir a tolerancia cero y aunque a Villegas le dé un ataque al corazón, decir, somos partidarios del derecho a la violencia revolucionaria. Tenemos derecho a la violencia revolucionaria en contra de la violencia institucionalizada. Y eso hay que decirlo claramente. Ahora, ¿cuál es la base moral de la violencia revolucionaria? Bueno, distinguir como violencia a la violencia institucionalizada. Nosotros tenemos que llevar, ¿no es cierto?, a cada casa, a cada centro de alumnos, ¿no es cierto?, la realidad de la violencia, por la miseria en los hospitales es la violencia, la destrucción del sistema público es la violencia, ¿no? la destrucción de la educación es la violencia. Que se diga que cuestiones que han sido ganadas como derechos, ¿no es cierto?, durante 100 años, ahora resulta que son commodities, ¿no? Ahora resulta que están ahí en la medida de lo posible, en la medida del endeudamiento posible. No, eso es la violencia. Y entonces, si nosotros somos hasta los curas, en Medellín en 1968, no así que los curas son los más violentos, ¿no?, hablaron de violencia institucionalizada. La violencia revolucionaria no inicia la violencia. Es la respuesta legítima del pueblo a la violencia que ejercen las clases dominantes. Y la violencia que ejercen las clases dominantes no es, en lo fundamental, una violencia militar. La violencia militar, la violencia policial es puntual, ¿no? Y no de que ya no hay esas doctrinas de seguridad nacional que predicaban el exterminio homogéneo de todos los opositores. No, ahora hay una cuestión mucho más sutil. Ahora los dirigentes sindicales los atropellan en la calle, no los asesinan, ¿no es cierto?, a mansalva. Ahora a los presidentes de la República les da medianamente progresista, misteriosamente cáncer, ¿no es cierto?, en serie, ¿sí? Bueno, la violencia, la que tenemos que abordar desde un punto de vista ideológico, desde un punto de vista cultural, no es fundamentalmente la violencia militar o la represalia policial de las clases dominantes. No, la violencia profunda es la otra. La violencia social que se ejerce en la explotación, en los salarios de miseria, ¿no es cierto?, en la vida miserable de un país que tiene 10 de los más ricos del mundo, ¿no?, y en que el 70% de la población gana menos de 500 lucas. Esa es la violencia. Entonces uno tiene que abrir el debate. Esto es una sociedad violenta. No nos vengan con hipocresías. Es frente a esa violencia que nosotros tenemos derecho a la violencia. Abrir el debate a la violencia, sobre la violencia hacia la derecha, hacia el conjunto del pueblo, significa también abrir el debate sobre la violencia hacia la izquierda. Claro, porque ahora vayamos a discutir de qué violencia estamos hablando, ¿sí? Tal como nosotros podemos distinguir la violencia social, la violencia militar de la clase dominante, ¿qué violencia estamos dispuestos a ejercer como respuesta? Lo que he sostenido durante un montón de tiempo en todas las partes que voy es que tenemos derecho a la violencia revolucionaria de masas y tenemos el deber desde la izquierda de oponernos a la violencia particularizada, a la violencia vanguardista, a la violencia que atenta contra objetivos personalizados, a la violencia que pretende ser ejemplarizadora, a la violencia que arresta. Y eso, entonces, noten que la apertura, ¿no?, del problema de la violencia en la izquierda debe significar también una reflexión sobre, bueno, ¿qué clase de cosas son las revoluciones? ¿Con qué plazo? ¿No? ¿Con qué clase de cambio es una revolución? Las revoluciones las hacen los pueblos, no las vanguardias, ni los milicos, ni aunque sean marxistas. Las revoluciones son siempre pluriclasistas, porque la clase dominante no es homogénea, y porque no da lo mismo, ¿no es cierto?, un burgués que tiene 5 trabajadores que un burgués que tiene 500, ¿no es cierto?, o que tiene 2000 trabajadores y que está asociado con una transnacional, ¿no? Los burgueses tienen, hay que hacer, ¿no es cierto?, un análisis de estratificación y decir, mire, el bloque esto es el enemigo, pero el enemigo relevante es de ahí para arriba, ¿sí? No sacamos nada con expropiar, ¿no es cierto?, a los pequeños y medianos propietarios de medios de producción, si los grandes propietarios son los que se salen por la suya. No, pues aquí hay una jerarquía. La violencia de masas tiene que jerarquizar al enemigo y apuntar precisamente contra los más poderosos. No contra el enemigo genéricamente. El enemigo es, en primer lugar,
la banca transnacional y los aparatos estatales que apoyan a la banca transnacional. El enemigo es, en segundo lugar, el capital transnacional depredador que se lleva los recursos y los estados que hacen posible esa política, ¿no es cierto?, de extracción de recursos. El enemigo es, en tercer lugar, la gran industria transnacional, que manufactura bienes, ¿no es cierto?, pagando salarios de hambre en países periféricos para ir a venderlos al centro del mundo. Y entonces, esos son los enemigos. El enemigo es el retail, ¿no? Es decir, esta concentración de la gestión de la circulación de la mercancía que permite a los compadres hacer quebrar a todos los pequeños comerciantes, a todos los medianos comerciantes, ¿sí? Ese es el enemigo. Y entonces cuando nosotros planteamos un programa, tenemos que plantear un programa precisamente y de manera determinada contra esa clase de enemigos. Nacionalizar las riquezas básicas, quitarle todo aval estatal a la deuda privada, cero aval estatal a la deuda privada. No de que política, pero reformista, política burguesa, que el Banco del Estado empieza a prestar plata al 5%. No de que si el Banco del Estado empieza a prestar plata, cosa que ni siquiera tiene que autorizarle al presidente de la República, ¿no es cierto?, un resorte del directorio del Banco del Estado, nombrado por el ministro de Economía, por el presidente de la República, etc. ¿Sí? Quiebran todos los bancos privados en Chile. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es donde dicen, ¿estamos hablando de revolución o estamos hablando de reformismo? No, hay una perspectiva, cuestiones perfectamente reformistas. Se apuntan contra el enemigo principal, que están en una perspectiva revolucionaria. Aquí lo que hay que hacer es, ¿no?, permitirle a los pequeños y medianos productores que sean capaces de pagar salarios razonables. Actualmente los pequeños y medianos productores son los que más mal pagan. ¿Por qué? Porque están explotados, ¿no es cierto?, por la banca, por el retail, etc. ¿Sí? Es decir, eso es lo que llama una alianza pluriclasista. Por otro lado, no solo el problema de que las revoluciones las hacen los pueblos, hay que pensarlo en perspectiva. Hay lecciones históricas, yo siempre digo que la historia no enseña nada, ¿sí? Pero hay un par de cuestiones que son bien gruesas. Todas las revoluciones se convirtieron en dictaduras burocráticas. Y entonces cuando uno piensa en el hoy de la revolución, tiene que pensar en el mañana de los que van a gobernar, ¿no? Las revoluciones hechas por vanguardias se convierten invariablemente en dictaduras burocráticas. Una manera de asegurar que no vamos a pasar del dominio de la burguesía al dominio de la burocracia es afirmar el carácter amplio, pluriclasista, ¿no es cierto?, multidoctrinario del proceso revolucionario que queramos hacer. Y eso, en términos directos, es el carácter democrático. A mí me cuesta usar esa palabra porque cada vez que se habla de democracia se parlamentariza, qué sé yo, pero prefiero decir pluriclasista, multidoctrinario, plurisocial, ¿no es cierto? Es decir, si tenemos en cuenta esos contenidos, democráticos. Pero por otro lado, ¿no?, las revoluciones no son eventos. Ese es el gran problema aquí. El gran problema es imaginar la toma del poder como el día de la revolución, la plaza de la revolución, el himno, la bandera, el héroe y qué sé yo. Como que la revolución la hizo Fidel y precisamente el 1 de enero del 59. No, las revoluciones son procesos. Ahora, la claridad de que estamos dentro del proceso depende de la claridad del horizonte estratégico. Para que el bando revolucionario vea que está avanzando o no está avanzando, todo avance hay que medirlo respecto del horizonte estratégico. Y el horizonte estratégico es el fin de la sociedad de clases, ¿no es cierto?, el fin de la lucha de clases. Un par de cuestiones y ahí pasemos a la conversación mejor. Yo creo que es poco útil discutir sobre formas de organización. Y es poco útil, aunque eso estamos haciendo, pero para decir esto, discutir sobre formas de lucha. No, hay que discutir sobre contenidos. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es nuestro programa? ¿Cuál es nuestro modelo de sociedad? Hay nadie en la izquierda, habrá algún burócrata que todavía está soñando eso, bueno, no hay nadie en la izquierda que piense en el socialismo estatalista de partido único que hubo en la Unión Soviética. Bueno, y si no estamos pensando en eso, ¿cuál es nuestro modelo de sociedad? ¿Estamos condenados al populismo? ¿Estamos condenados a favorecer a los más pobres de la sociedad a costa de seguir pagando y generando deuda externa como lo que ocurre en Venezuela? ¿Estamos condenados a privilegiar algunos problemas sociales agudos, ¿no?, haciendo el compromiso de que no vamos a tocar a los grandes burgueses en otro tipo de problemas? ¿Cuál es nuestro modelo de sociedad? Y entonces, para que la discusión no sea sobre formas, ¿no?, formas de lucha o formas de organización, sino sobre contenidos, de nuevo, es necesario tener claro un horizonte estratégico. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es que no haya lucha de clases.
siguiendo la modalidad, damos la palabra a 3 preguntas para poder ordenarla y podemos generar la discusión. Por favor. Los convencimos de todo. No de nada. No lo convencimos de nada. Yo tengo una pregunta. Bueno, yo voy a partir de la pregunta. En realidad es a los dos, porque es sobre la relación entre lo pluridoctrinal y la violencia. Puede que esto caiga en la pregunta sobre el cómo y sobre la forma, pero en la práctica siempre es difícil unir lo pluridoctrinal. ¿En qué sentido es hasta dónde se va a apretar la violencia? Porque, claro, uno puede estar de acuerdo en el horizonte incluso. Pero ciertamente van a haber organizaciones doctrinales en ese sentido que van a querer apurar ciertos tipos de violencia por sobre otras. Si comprendemos también lo institucional como una violencia contra el Estado burgués, por ejemplo, dicho de esa manera, algunos van a querer presionar violentamente en ese sentido y otros quizás en el alzamiento armado. Dicho eso, la pregunta sería la siguiente. Bueno, ¿y cómo? ¿Cómo nos paramos hoy para intentar ordenar proyectivamente en ese horizonte esas tensiones de violencia? A ver, voy a hacer referencia a algo que no alcancé a tocar, llegué principalmente en el tema de la violencia, voy a partir de este. A ver, yo creo que en eso hay que tomar una posición en base a dos elementos particulares. Primero, lo que hacía referencia a la tradición político-cultural de una sociedad. ¿En qué medida, por tanto, está legitimada la violencia en una sociedad determinada? ¿Ya? Hay un peso, hay una mochila histórica con respecto a formas de acción, a cosas que están legitimadas por la historia reciente, en fin. Pero también hay otro elemento que es relevante para concebir el tema de la violencia, que tiene que ver con los estados de ánimo de los amplios sectores sociales, ¿ya? Por ejemplo, yo recuerdo el 2011, en el inicio de la movilización, las formas de acción, de corte de calle, de tirarle piedra a los pacos, estaban relativamente legitimadas en gran parte del movimiento estudiantil. Incluso todos vimos cuando empezaron a generar los primeros desórdenes grandes, que todos veíamos en cierto grado que había grupos de unas tendencias más radicales, anarquistas, libertarias, que impulsaban esa forma de acción, ¿ya? Ahora bien, me parece que era Alberto Mayor, que él pone un momento donde de otra manera la violencia se pasa a ser un elemento legitimado por las masas. Y él pone el momento de lo que sucede con la Polar, y en ese momento la gente de otra manera legitimó la destrucción de este ejemplo del lucro que se había transformado justo en medio del movimiento estudiantil cuando estaba recién iniciándose, el caso La Polar. Y la gente dice que bien que, no lo dijeron en esos términos, pero de otra manera se pudo sentir en el estado de ánimo de las masas, está bien que se caguen así. ¿Por qué? Porque no han cagado quizás cuánto tiempo, ¿ya? Yo, en términos en carne propia, yo creo que aquí en Valparaíso se vivió un ejemplo así, que fue me parece el 21 de mayo del 2011. Que yo, como pocas veces en los 21 de mayo, en las distintas marchas, vi, sin ser exagerado, a miles de personas en la avenida Argentina con el Rasuri, a 1000 personas más o menos, cortando la calle, enfrentándose a los carabineros, etc. Todo tenía que ver con el inicio del movimiento estudiantil, donde todos ya estaban relativamente hastiados por las respuestas del gobierno y que el 21 de mayo no pasara. Y que obviamente, ¿qué era lo que pasaba? Era la represión de una manera bastante violenta desde los señores carabineros, ¿ya? Y ahí, yo creo que ahí hay otro movimiento, al menos en Valparaíso, que fue una de las zonas, creo yo, políticamente, programáticamente más radicales dentro del movimiento estudiantil en ese momento. Se empieza a ver esa radicalización que iba acompañada en torno a la propuesta política, es decir, la educación gratuita. Hay que recordar que en Santiago en ese momento era nacer diferenciado, pero desde las regiones, no, la educación gratuita aquí,
y el conflicto que hubo en la región de Santiago. Pero también en las formas de lucha. Aquí, yo no sé si en otros lados, en Santiago se pudo haber dado una acción de ese tipo violenta, contando con una relativa legitimidad de las personas que estaban marchando, que se reunieron posteriormente a la represión que se da en Pedro Montt, en Errázuriz con la Avenida Argentina, ¿ya? Y ahí ya yo creo que hay una relativa escala ascendente, que también el 4 de agosto tengo entendido que es cuando muere el Manuel Gutiérrez, también hay otro momento de legitimación de acciones mucho más violentas de los sectores que estaban movilizados en ese momento, ¿ya? Hago referencia a esto porque creo que en las formas de acción más radicales, más violentas, incluso de destrucción de algunos elementos públicos, se van a legitimar en el marco de la movilización de la lucha de clase, que va también obviamente a ser respuesta a, creo yo, a la acción violenta que van a tomar los sectores dominantes. Los sectores dominantes que, por ejemplo, durante los años 70, cuando se empieza a agudizar las posiciones de izquierda es cuando empiezan a haber los intentos golpistas desde la derecha, cuando empiezan a haber una serie de movimientos como Patria Libertad, que salían a provocar, pero también obviamente eso se juntaba con una crítica política que hacia la izquierda tradicional, ¿ya? Yo creo que en los momentos de agudización de la lucha de clase, las formas de acciones más violentas se legitiman dado que hay determinadas respuestas que necesitan los sectores populares que no son contempladas por las clases dominantes. Y en ese contexto, creo yo, pasan y van a pasar muchos más, como se ha dado la tónica de la historia, pasan muchos sectores, incluso los sectores medios que generalmente son reticentes a estas formas de lucha, pasan a ser parte de estas formas de acción, ¿ya? Pero obviamente eso tiene que contemplar el momento histórico en el que se está dando, ya tanto coyuntural como de largo plazo, por decirlo como... Y obviamente teniendo la claridad cuál es el enemigo principal. No creo que sea, bueno, uno de los problemas que se vio durante la Unidad Popular tiene que ver con que había sectores de la izquierda más radical que se iban a tomar fondos muy pequeños que eran de pequeños campesinos, ¿ya? O había la caricatura de que se iban casi a tomar los kioscos en la esquina, ¿ya? Porque yo creo que tenía que ver con la carencia de quién era el enemigo estratégico en ese momento y el enemigo principal. Yo creo que si se tiene la claridad, como decía el profesor Pérez, quién es el enemigo en un momento histórico, da la magnitud del conflicto en las crisis de Estado, en las crisis de hegemonía, en las crisis de dominación, las formas más radicales se van a legitimar porque suele ser que las formas más radicales de violencia se dan como respuesta. Se dan como respuesta, por ejemplo, cuando la izquierda se radicaliza en cuanto al tema de la forma de lucha en los 80, tiene que ver con una respuesta a 10 años de represión política. Y en ese momento la forma de lucha más radical, los cortes de calle, cuando se masifican los cortes de calle, e incluso aparece el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que tiene en cierto grado una legitimidad dentro de las masas, se generan las milicias populares que entraban jóvenes que no pertenecían a ningún partido político y que se reconocían como militantes del rodriguismo, y surge una cultura determinada, ¿ya? Que tiene que ver con que una manera de respuesta a la violencia institucionalizada, al estado de violencia permanente que hay dentro de esta sociedad capitalista, pero también tiene que ver con que la reacción que tienen las clases dominantes en torno al ascenso del movimiento popular hace develar sus formas de acciones mucho más directas, mucho más violentas, y en ese contexto creo yo que se legitiman las formas de lucha más radicales. Pero obviamente hay que tener como organizaciones políticas que tienen cierto grado de lucidez mayor, los sectores que tienen mayor lucidez en ver la complejidad del proceso político, entender ese manejo político. Yo creo que uno de los errores que han caído algunos compañeros, hermanos incluso de lucha, tiene que ver con que se ponen falsas dicotomías en la acción política social. Por eso ponía, por ejemplo, el tema del plebiscito que se da en el 2011. Dice, no, esas son prácticas casi burguesas porque la levanta tal organización, no la levanta otra organización. Ese no era el problema, creo yo. Sino que se contraponía a esa postura del plebiscito, movilización, compañeros, la lucha. Yo diría, pero nadie está negando la movilización en la lucha de masa, sino que también se está tratando de abrir el abanico de formas de acción, y creo que eso es algo que nos hace falta a todos todavía, ver que el abanico de lucha es mucho más amplio y que obviamente lo principal es tener la claridad de hacia dónde apuntamos y a ir aglutinando la mayor cantidad de fuerzas sociales.
porque tengo la certeza que los trabajadores de esta sociedad somos la gran mayoría, no solo cualitativamente, sino que cuantitativamente. Y creo que nosotros tenemos que ser una izquierda que es capaz de articularse y generar un proyecto cualitativamente superior, pero que también sea cuantitativamente superior, es decir, un proyecto que logre la identificación de la gran mayoría de los chilenos. Bueno, yo hago lo posible por ser marxista y hago lo posible por no hablar para marxistas. Porque las revoluciones las hacen los pueblos. Ese es el tema. Los marxistas son una parte chica de los revolucionarios, más chica de la izquierda, y si uno considera el campo progresista son menos todavía proporcionalmente. Aquí supongo que todos los que tienen la paciencia para venir usados en la tarde a escuchar cosas revolucionarias serán más o menos anarcos o más o menos marxistas. No, pues uno no tiene que hablar para los marxistas, uno tiene que hablar para la gente que no vino. Entonces, sin embargo, voy a hacer una excepción. Voy a hablar para marxistas suponiendo que ustedes sintonizan a favor o en contra de las cosas que acaba de decir el compañero. Yo creo que la violencia vanguardista es un pésimo negocio para el movimiento popular. Un pésimo negocio. ¿Sí? Primero, es extremadamente susceptible a la fluctuación. A mí me llama la atención, siempre que alguien defiende la legitimidad de la violencia vanguardista, por muy prudente que sea la defensa, como la defensa prudente que ha hecho el compañero, me llama la atención las fechas. En un momento de auge de la lucha de clases como el 4 de agosto, justo del 2011, la situación era tal y tal. Miren, si a usted lo ha escuchado desde el año 70 para adelante, 40 veces a propósito de 44 de agosto, justo de un año y de un momento. La huelga de los profesores, ¿no? La heroica huelga de los profesores marca un giro en la agudización de la lucha de clases. Y 6 meses después nadie se acuerda de la huelga de los profesores. Y si ustedes le preguntan a los apoderados, no a los estudiantes, ¿usted se acuerda del 4 de agosto del 2011? Nadie se acuerda. ¿Qué pasó ese día? No hubo una marcha. No, pero esa fue la más grande y fue un momento de agudización. Nadie se acuerda de eso. Porque estos giros de entusiasmo son de una sensibilidad extrema a la fluctuación. ¿Sí? Y eso tiene que ver con que tienen un origen estudiantil. ¿Qué le vamos a hacer si no son los trabajadores los que salen a poner barricadas? ¿No? La última vez que los trabajadores salieron a poner barricadas fue en 1984, 1985. Nunca más. ¿Se dan cuenta? Y en una situación extraordinaria y con un pésimo resultado además, porque el reverso de esa izquierdización de la política es que las capas medias se sumaron al arreglín, ¿no es cierto?, y toleraron una salida democrática como el ajo, etc. ¿Sí? Y entonces uno suma, resta y dice, claro, que heroico tratar de matar al dictador, pero eso empujó al campo progresista hacia la derecha, pues no hacia la izquierda. ¿Se dan cuenta? Entonces, pésimo pronóstico. ¿Ya? Yo creo que en los militantes, además, crea una lógica que yo siempre he criticado, que en términos filosóficos se llama la lógica del idealismo ético, es decir, la susceptibilidad a la desilusión. Porque como la cuestión tiene auge y después tiene reflujo, y los reflujos son siempre más bajos que los auges, ¿no? Tenemos un montón de militantes que se suman entusiasmados y que después viven 40 años rumiando de que cuando yo era estudiante era radical, pero todos me traicionaron y todos se pusieron amarillo y la cacha la espada, ¿no es cierto? Viejos de mierda que viven solo de la desilusión, que después se va haciendo cómplice. O sea, al principio es razonable, pero después como el discurso va a ser amarillo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por otro lado, a mí me parece que estos cálculos están basados en un cálculo corto. ¿Qué le hacemos a este gobierno? ¿Qué le hacemos a esta policía? No están basados en una perspectiva estratégica. ¿Sí? Y entonces, lo que yo sostengo es que para dialogar con el conjunto de la sociedad hay que formular una perspectiva estratégica. No un movimiento estudiantil del 2011 ni protestas del 83, porque protestas como las del 83 hay cada 20 años de todas maneras. Claro, porque los abusos se acumulan, la gente pierde la paciencia, de repente el movimiento social estalla y después viene el reflujo maldito nomás. Y entonces nosotros tenemos que hacer un cálculo largo, y en ese cálculo largo tenemos que pensar en cómo formar consistencia, no consecuencia.
quieren más consecuente que el otro. Consistencia revolucionaria. En ese sentido, a mí me parece que el tratar de agudizar los momentos agudos por la vía de legitimar lo que en los momentos normales no se da, es un mal negocio. Es un mal negocio y en general el resultado de esa operación, ¿no? Cuando uno tiene una política progresista, qué sé yo, y hay un auge efectivamente, y entonces uno va y lo trata de agudizar, el resultado es que la mayor parte de la de allá dobla para la derecha, ¿no? Claro, y tienen la excusa y la burguesía, ¿no es cierto?, ha estado 200 años fomentando la excusa de, yo estaba de acuerdo con los estudiantes, pero con la violencia no. ¿Se dan cuenta? Y tienen la excusa del amarillaje, de la pacatería, ¿no es cierto? Bueno, y además la excusa para defender la pega, porque los trabajadores pierden la pega, a los estudiantes por sumo lo echan de la universidad, ¿se dan cuenta? Y entonces, mi opinión es que deberíamos oponernos a la radicalización física de los momentos de auge de la violencia social. Y que en los momentos de auge de la violencia social deberíamos tratar de enfatizar el carácter social de la violencia, precisamente de masas, y criticar abierta y directamente, lo que parece una deslealtad, ¿no es cierto? Porque es como que lo estuviéramos entregando a la policía. Criticar abierta y directamente al compadre que se pasa para la punta, cuyo resultado es que el movimiento en general, mira, ¿no es cierto?, hacia la derecha, se hace más conservador. Porque estamos hablando del conjunto del pueblo. Y el conjunto del pueblo es un conjunto de personas sensatas y razonables. No solo adoctrinadas por la ideología burguesa, sino personas que mantienen familia, que están dispuestas a aplaudir desde la ventana, pero no a ir a la barricada de la esquina, que están dispuestas a parar una semana, pero no a tomarse su fábrica, que están dispuestas a mantener la pega, porque estamos hablando con el conjunto del pueblo. ¿Se dan cuenta? Y en cambio los estudiantes se pueden cambiar de carrera, se pueden cambiar de liceo, se pueden venir de Concepción a Valparaíso, de Valparaíso a Santiago. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿en qué violencia estamos pensando? Yo creo que contraponer la paz es simplemente una hipocresía. Es simplemente una hipocresía. Por eso lo que he dicho es que hay que abrir la discusión sobre la violencia. Pero precisamente al abrir la discusión sobre la violencia, nosotros tenemos que tener la sinceridad militante entre nosotros y decir, ¿sabe, compadre? Usted la está cagando. La está cagando. Si usted no es capaz de armar esa barricada multiplicada por 1000 en los cerros de Valparaíso, no saca nada con armarla al lado afuera de la universidad. Porque precisamente, mientras usted arma la barricada al lado afuera de la universidad, en los cerros de Valparaíso la gente razonable está regulando para la derecha. Y uno va y pregunta y dice, yo estoy completamente de acuerdo con los estudiantes, pero la violencia, y se tragan, claro, y uno dice, porque uno es un intelectual revolucionario que distingue las manipulaciones ideológicas de la derecha, claro. Y entonces uno dice, pero es que el compadre está enajenado y se está haciendo cargo del discurso del Mercurio. Sí, es cierto, pero es un hecho. Es un hecho respecto del cual hay que trabajar. Uno no puede partir, ¿no es cierto?, despreciando al movimiento popular y decir, enajenados no se dan cuenta ni de las manipulaciones del Mercurio. ¿Por qué tendrían que darse cuenta? Si somos nosotros los que se supone que vamos a ir a hacer conciencia y de cuál es el carácter de la violencia. O en resumen, pues yo no estoy en año de ofertones electorales. Yo creo que hay que criticar directa y explícitamente el momento vanguardista de la violencia social. ¿Sí? Y cuando, no sé, nadie se tiene por qué perder. Cuando una marcha, ¿no es cierto?, dura 10 cuadras y concita la simpatía de todos los ciudadanos y termina, ¿no es cierto?, con fotos para el Mercurio, entonces uno dice, apoyo la marcha y me opongo a las cosas. Claro, por supuesto. Y después cuando uno empieza a decir, es que son los estudiantes, ¿no es cierto?, más perjudicados, que son los que están con su ira, pues todos tenemos ira. Y los trabajadores, que son los que más ira tienen, son los que son capaces de decir, no, pero yo me opongo a la barricada. ¿Se dan cuenta? Porque las personas sensatas no piensan la oposición política como venganza o desahogo, sino como avance del movimiento popular. ¿Somos capaces de decir eso en nuestra base estudiantil? Yo creo que ahora sí, ahora se ha abierto ese espacio. Ahora se ha abierto el espacio, ¿no es cierto?, a decir, mire, compadre, nosotros no vamos a hacer una policía estudiantil para ir a reprimir a los encapuchados, no. Pero a través del diálogo vamos a estar permanentemente diciendo, ¿no es cierto?, eso, compadre, resta y no suma. ¿Alguna pregunta que se quiera verbalizar?
Es una pregunta que le quiero hacer, bueno, a las dos personas que expusieron. Supongamos que, bueno, que se logra, que finalmente se logra pues, una conciencia, se logra el debate, se logra pues, un consenso y sale todo el mundo a hacer barricadas y a construir, pues a construir el mundo que, bueno, que se ha acordado. Teniendo en cuenta que tenemos una base de Estados Unidos acá, ¿cuál piensan que puede llegar a ser la reacción de esta gente del norte? Sí, bueno, yo agradeciendo el comentario de Carlos, que lo comparto plenamente. Pensando sobre la violencia, ¿no será más violento contra este sistema, ¿no? Este grupo más hegemónico? Y yo veo en Belloto un sector superpoblacional. Las organizaciones que están súper débiles. ¿No será más revolucionario, más violento, dedicar un tiempo a fortalecer el tejido social en la base, más que justamente lo que ocurre, lo que uno ve cuando hay una marcha que uno quiere hacer barrio, hablas con la gente y te dicen peste, la televisión trabaja bien, ¿no? Eso es. ¿Alguien más que quiera? Yo soy Juan de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Viña del Mar, y justo el tema que tocó el profesor Pérez con respecto a la esa diferencia, no tan diferente, valga la redundancia, de hablar de reforma o revolución, con respecto a esa reflexión que hizo el profesor, ¿hasta qué punto, al entender, obviamente en una línea estratégica, que no necesariamente la reforma o la revolución van en sentidos contrarios, que son dos elementos distintos y vías distintas, sino que perfectamente pueden ir en un objetivo común, ¿hasta qué punto se corre el riesgo de que la clase dominante, por así decir, un lenguaje bastante marxista, o el bloque gobernante, un poco más ligano, hasta qué punto se corre el riesgo de que el bloque dominante pueda pescar estas propuestas reformistas, que pueden ser cosas más aterrizadas, como por ejemplo, desde mi particularidad de los estudiantes secundarios, un punto específico sería el Consejo Escolar Resolutivo. No sé, por lo que en su liceo saben que por ley existe algo que se llama el Consejo Escolar, donde hay un representante de los apoderados, de los profes, de dirección y de los alumnos, que es de carácter consultivo actualmente. Nosotros en un momento estamos discutiendo hasta qué punto eso puede ser resolutivo. Medidas obviamente mucho más aterrizadas, más reformistas si se requiere. No estamos cambiando el sistema educativo solo con eso. Lo que sí queremos es que nos pueda dar la herramienta para posterior cambiar el sistema educativo. ¿Hasta qué punto se corre el riesgo entonces de que la clase dominante pueda pescar esta reforma, por así decirlo, hacerlas parte de sí misma y entregarlas como quizá una migaja más o una medida para poner paño frío en la situación? Como a mi gusto, desde mi humildad también de secundario, puedo reconocer que existió desde los 80 a los 90 en el que se tenía todo un movimiento de masas bastante efervescente, bastante radical, si lo quiere, con la presencia de grupos armados y barricadas también en todas las poblaciones, cortes de electricidad que también eran aprobados en general por el inconsciente colectivo, si se quiere, de la sociedad. Y la institucional que hizo logró pescar esta protesta en contra de la dictadura, transformarla en una democracia que todos sabemos que no es tan democrática, y así puso paño frío por lo menos 20 años más a la situación. Entonces, reitero la pregunta: ¿hasta qué punto se corre el riesgo con estas reformas, por así decirlo, de que en vez de ir en la dirección hacia los cambios revolucionarios, nos tiren para atrás? Eso para cualquiera que lo pueda responder. Hay dos preguntas que tienen más o menos la misma lógica. ¿Y si nosotros lográramos hacer un gran levantamiento popular en Chile, qué dirían los norteamericanos? ¿Y si nosotros lográramos hacer un gran levantamiento, qué diría la burguesía y los milicos? Ya. Bueno, los norteamericanos van a bombardear Valparaíso. Los norteamericanos van a decir que tenemos armas de destrucción masiva. Pues. Eso es lo que van a decir. Y los milicos y la burguesía va a volver a comprar a los milicos para que den un golpe de Estado. Pues. Por supuesto. ¿A qué plazo estamos pensando? ¿Piensan eximirse del futuro golpe de Estado? Pero si va a haber 10 golpes de Estado, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la guerra es contra el conjunto del pueblo, ¿sí? Ahora, lo que yo sostengo es que, desde luego, yo soy derrotable, súper fácil, ¿verdad? Me pueden, no sé, filmar como pedófilo y me cagan, ¿se dan cuenta? Ya. Por supuesto, mi partido es derrotable, pueden matar a todos.
¿Sí? Por supuesto, mi zona es derrotable, pero no se puede derrotar a un pueblo. Ese es el punto. Por eso cuando digo, tenemos aquí una lucha larga, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer no es la revolución y después empezó el camino de la felicidad. Pues. No, pues hay revoluciones que han durado 70 años y se fueron al hoyo. Y algo significaron, ¿no es cierto?, para el conjunto de la historia humana, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y entonces, ojo, aquí, y si dan un golpe de Estado, ¿quién cree en el golpe de Estado? Nosotros vamos a sobrevivir al golpe de Estado. ¿Se dan cuenta? Y si vienen y matan a los dirigentes sindicales, ¿qué maten a los dirigentes sindicales? Los dirigentes sindicales van a sobrevivir a cualquier serie de asesinatos, porque estamos pensando en el conjunto del pueblo. Y les advierto que esa lógica, mátennos si quieren, pero nosotros vamos a volver. Esa lógica es la que tenemos. ¿Se dan cuenta? Porque imagínense la amenaza. ¿No? Y mi general, Pinochet, no, a alguien le sopló, no se le ocurriría a él, no se le ocurría nada, pero a él le soplaron algo muy sabio. El comunismo tiene una estrategia sin tiempo. Yo completamente de acuerdo con mi general. Sin tiempo. ¿Se dan cuenta? Y entonces, el punto es, a ver, yo, ejemplo histórico, ¿eh? Siempre digo, así es como razonaban los anarcosindicalistas de fines del siglo XIX. Así es como razonaban los bolcheviques. ¿Se dan cuenta? Y si somos derrotados, seríamos derrotados. Pero ¿a cuál derrota se está refiriendo usted? ¿No? A la del 73, a la del 83, a la del 2014, ¿no es cierto? ¿A cuál derrota? Porque, o sea, si usted piensa en la derrota histórica, vamos a ganar igual. ¿Se dan cuenta? Y esa convicción es la que nos mueve. Ahora, no sé, pues seremos más votos, menos votos para la invasión norteamericana. Allá algunos quedaremos adelante y otros atrás. Pero eso es esperable. Es absolutamente esperable, comprensible, perdonable. ¿No es cierto? No, los viejos que se fueron a esconder a la casa y se fueron a los cerros, está bien. Po. No le va a pedir a todo el mundo uno que sea héroe, ¿no es cierto? No. Po. Entonces, ojo, nosotros no vamos a decir que no le demos ningún miedo. Está bien. A todo el mundo se le hace. Pero como pueblo, no tenemos que tener miedo a ninguna represalia física y militar. Yo tengo miedo, mi partido tiene miedo, pero el conjunto del pueblo no tiene por qué tener miedo. ¿Se dan cuenta? Nosotros, como grupito, creemos que lo primero que van a venir a buscar somos nosotros, así que estamos así. Claro, pero el pueblo no tiene por qué estar así. ¿Se dan cuenta? Ahora, por otro lado, aquí hay dos amenazas. Una amenaza que es la amenaza brutal. A Miriam, a mandar a todo el mundo. Y hay otra que es la amenaza que señala el compañero que para mi gusto es la más profunda, ¿ah? Que es la letra chica, ¿ah? Que es el reverso. Nos dicen que sea todo, pero después resulta contrario. ¿Ah? Vamos a poner fin al lucro. ¿Por qué? Porque vamos a prestarle plata a todo el mundo a cero interés. ¿Se dan cuenta? Pero van a quedar debiendo igual. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ojo, esa amenaza para mi gusto es más profunda. Es más profunda porque tiene un gancho, ¿no es cierto? ¿Ah? Sí, pero no. ¿Sí? Y entonces ahí es donde de nuevo la claridad del horizonte estratégico es súper necesaria. La educación es un derecho. Lo que queremos, ojo, no es que la educación sea gratuita sola. A ver, voy a decirlo otra vez. El problema de la educación en Chile no es el lucro. Si los ricos quieren tener universidades para ricos, que las paguen. ¿Se dan cuenta? El problema de la educación en Chile son las subvenciones que el Estado le pasa a la educación privada. Ese es el problema. ¿Se dan cuenta? Y todo el mundo pone el acento en el lucro. ¿Por qué? Porque de repente van a sacar una ley legitimando el lucro. Pues eso es lo que propuso la derecha. Pues. En este momento es ilegal. Entonces, para evitar las fiscalizaciones, declaremos lo legal. Pues. Y Carlos Larraín, que tiene una sinceridad, ¿no es cierto?, monstruosa, dice, ¿y qué tiene el lucro? Si estas personas han contribuido a la educación, tienen los mejores colegios, las universidades más caras, lavan dólares, ¿no es cierto?, lo que también significa un movimiento para la economía nacional, dólares del narcotráfico, ¿sí? Y eso es un beneficio para Chile, porque los dólares del narcotráfico se tienen que ocupar en algún lado. Legalicemos la cuestión. ¿Y en qué queda el final lucro si lo legalizan? Se dan cuenta que la demanda educación gratis es más poderosa que la demanda final lucro. Porque el lucro, de hecho, el lucro es legal. Es legal en las escuelas técnicas, es legal en los liceos, ¿no es cierto? El Estado le está pasando plata a los colegios católicos desde la época de Pedro Aguirre Cerda. ¿Se dan cuenta? Aquí lo que hay que terminar es con las platas del Estado que van a dar a bolsillos privados.
Si la señora, yo siempre digo, en su gobierno creó 5 hospitales grandes en Santiago, solo en Santiago, además hospitales grandes en regiones, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que lo único estatal de los hospitales son las murallas. Todo lo demás está licitado. Están licitadas las atenciones médicas, los servicios de aseo, las ambulancias, no tienen nada de público el hospital. ¿Por qué? Porque el hospital, las murallas del hospital, son un centro de negocio para que los privados, ¿no es cierto?, reciban plata del Estado. Y entonces, ¿qué sacamos en crear 5 hospitales públicos? Ojo, pero el gancho es muy poderoso, porque la gente dice, no, pues, hay hospital, ¿por qué tiene? ¿Sí? Bueno, entonces la tarea profunda es, ¿sabe qué? La salud es un derecho. Ni un peso del Estado, a ni un particular. En particular, se valga la redundancia, a la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica es el principal empresario educacional que hay en Chile, ¿no? La quinta parte de los colegios subvencionados por el Estado, secundarios y básicos en Chile, son de la Iglesia Católica. Por eso es que cuando el movimiento estudiantil estaba en auge, el primero en llegar a la moneda fue el Cardenal de Santiago. ¿Se dan cuenta? Claro que queremos que la cosa esté moderada y que no se incurra en exceso, etc. ¿Sí? Por eso es que el cardenal Silva Enríquez, en la época, ¿no es cierto?, de la Unidad Popular, apenas le tocaron la educación, ¿no es cierto?, la famosa ENU, ¿no es cierto?, el tipo que está en la posición más progresista, se paró en 2 partes y dijo, a ver, ¿cómo es esa cuestión de la educación estatal? ¿Acaso no vamos a tener colegios? ¿Nos van a dejar de dar plata? En este minuto, el Estado es el que financia las eventuales indemnizaciones que los curas van a tener que dar por pedófilos. Y nosotros vamos a tolerar eso. Ni un peso del Estado a la salud, al transporte, a la educación, a la cultura privada. Y noten que eso no va a ponerse al lucro. No va a ponerse al lucro. Que hagan los negocios que quieran y que le vendan a los que tengan plata, ¿se dan cuenta? Noten la otra monserga. Si los ricos tuvieran universidades para ricos, entonces en las universidades no se produciría el sincretismo social entre los distintos sectores. Pues si los ricos nunca han ido a las universidades de los pobres, ¿se dan cuenta? Si todas las universidades fueran públicas, igual los ricos mandarían a sus hijos a universidades en el extranjero. Y entonces que no nos vengan aquí con que no va a haber como circulación social. ¿Cuál es el modelo? El modelo que presuntamente en la Universidad Católica, en la época de Fernando Castillo Velasco, ¿no es cierto?, los pobres tuvieron acceso y por eso se creó el MAPU. Me cago en el MAPU. ¿Cuál es el resultado de esa síntesis social? Si los mismos tipos que en ese momento eran de izquierda, ahora son los, ¿no es cierto?, los representantes de las empresas transnacionales. Y entonces, no. Lo que queremos es que la educación sea gratis, en el sentido de que el Estado ofrezca una cobertura del 100% de la demanda educacional. El Estado tiene que ofrecer una cobertura del 100% de la demanda educacional en todos los niveles, y el que tenga plata para pagar un colegio cuico, que lo haga. Pero ahí tiene su lugar en el sistema público. ¿Se dan cuenta? Eso. Ya. Con respecto a lo primero que dijo el profesor Pérez, con respecto al tema de la violencia, quería precisar algo. Yo comparto lo que él dice, que en determinados momentos hay que criticar incluso la violencia vanguardista, y yo comparto eso. Ahora bien, yo creo que se les presenta una dificultad a gran parte, y principalmente a las personas que están insertadas en el movimiento estudiantil, que es donde se da con mayor frecuencia, por un lado porque son los que están movilizados, y por tanto porque también de otra manera están en esta disyuntiva entre ser amarillo o ser más rojo. ¿Ya? Y ahí yo comparto, yo creo que hay que ser capaces de criticar a esa violencia vanguardista cuando son grupos minoritarios los que la hacen. ¿Ya? Y yo creo que hoy día, en el contexto en el que estamos, actualmente, por ejemplo, en un momento donde se está replanteando la movilización del movimiento estudiantil, hay que criticarla. Porque hoy día se está reposicionando una demanda, se está replanteando, se está rearticulando esa movilización que, tengo entendido, esperan los estudiantes que sea como la que fue el 2011 para poder replantear sus objetivos políticos y obviamente también frenar las posibles manipulaciones que vengan de la concertación a los sectores más moderados que dicen fin al lucro, pero obviamente en esta lógica de relegitimarlo, ¿ya? Finalmente, sí educación para todos, pero
no para, a ver, sí educación gratuita, pero no para todo, ¿ya? Tiene que ver con la necesidad de hacer una crítica y que si es necesario en un momento quedar como amarillo con esos grupos más radicales que todos sabemos y muchos lo hemos vivido que son muy minoritarios y que tienen una enorme carencia de posibilidad de inserción en los movimientos sociales de masa y en este caso estudiantil, quedemos como amarillos con ellos. Pero lo más probable es que quedemos como los sectores más, no sé si sensatos, pero sí como los sectores que han sido capaces de darle una relativa claridad al movimiento en general, ¿ya? Y que yo creo que en muchos casos se ha dado y que por lo mismo hoy día hay organizaciones que han tenido esos cojones para hacerle crítica a la épica de la barricada en su momento, son los que han canalizado fuerza dentro del movimiento estudiantil, han crecido con sus militantes, se han podido prolongar a nivel nacional, etc. Yo creo que hay que tener esos cojones en determinados momentos de que quedar como amarillo con esos que se dicen más rojos, ¿ya? Que no necesariamente, obviamente, son tan rojos como lo dicen, ¿ya? Por otro lado, con respecto a la reacción del imperialismo, o la reacción de este país que se siente dueño del continente latinoamericano. Yo creo que eso tiene que ver con la capacidad de generar un programa que interpele a la gran mayoría de la sociedad. ¿Cómo se explica que la Revolución Cubana, estando en el patio trasero de Estados Unidos, haya resistido, no sé si haya resistido, bueno, resistió efectivamente una contrainsurgencia, ¿ya? Eso tiene que ver con que la Revolución Cubana en un momento histórico determinado generó una identidad dentro de su pueblo que pudo, que ideológicamente estaba preparado para resistir una embestida de los Estados Unidos, ¿ya? Y creo que algo similar se ha dado en Venezuela en los últimos años. La identificación con el proceso bolivariano ha obstaculizado una intentona golpista que es la que se dio el 2002, me parece, 2002, y que obviamente ha hecho que los estadounidenses, también por las relaciones económicas y que también el proceso bolivariano quizás no ha profundizado o radicalizado su política en contra de las relaciones que tiene con el gobierno de Estados Unidos, que es el principal comprador de petróleo de Venezuela. Estados Unidos ha tendido a retroceder. Es decir, dado que hay una identificación política que no solamente tiene que ver con que la gran mayoría de los venezolanos en este caso crean en el socialismo, que se sientan partícipes del proceso conducido por Chávez en su momento, sino que tiene que ver con que ellos hoy día ven que uno de sus principales enemigos es el imperialismo estadounidense, si es que ellos buscan reposicionar su hegemonía como lo hicieron antes, ¿ya? Yo creo que a eso me refería con que un movimiento popular tiene que preparar política e ideológicamente, no en términos doctrinarios, sino que políticamente a los sectores populares, ¿ya? La relevancia de las organizaciones sociales, ¿ya? Yo creo que ese es la piedra angular, ¿ya? Y lo conecto con lo que preguntaba el compañero recién. La única manera de frenar que los sectores políticos más moderados o que quieren tener una vinculación más con el bloque dominante y con los sectores populares tiene que ver con que las organizaciones populares se masifiquen constantemente y que se fortalezca y se ponga como la piedra angular de un proceso de transformación social la organización de masa y no la estrategia de la cual se va a tomar, que la crítica que yo hacía con respecto a las organizaciones tradicionales se ponía primero como prioridad de la discusión de la gran mayoría de los elementos, y creo que la seguimos reproduciendo, la vía, la táctica, la estrategia, pero como decía el profesor Pérez, no hay mucha discusión en torno a los contenidos. Discutimos si hay que parlamentarizar o movilizarnos en las calles el conflicto estudiantil, pero no debatimos si es prioritario no el lucro, la educación gratuita, la generación de un acceso público. Yo creo que obviamente estamos dentro de un proceso, no sé si de aprendizaje, pero de que tenemos que impulsar una serie de debates mucho más profundos y tiene que ver con la prioridad de la organización social de masa, que seamos cada vez más, pero que también seamos cada vez mejores en cuanto a la organización. Creo que la izquierda también peca en tratar de ser los mejores, tenemos que ser los más claros, tenemos que ser los que llegan a las 8, los que se van a las 12 de la noche, ya, los que menos duermen, los que están en la barricada. Sí, podríamos serlo, pero también creo que lo prioritario es que seamos más, y que seamos más detrás de un programa claro, y que creo que las fuerzas de izquierda, en el movimiento estudiantil, en el movimiento social en general, hoy día lo importante es de generar el debate en torno a las medidas concretas para
combatir la hegemonía que tiene el bloque dominante y obviamente los intereses principales dentro de ese bloque dominante, que creo yo son las transnacionales, son el gran empresariado, y a ellos son los que tenemos que atacar. Un aplauso a los dos expositores.